We send your ass to Leavenworth. En las divisiones pertinentes a los parámetros composicionales del comportamiento de los organismos, dentro de los aspectos exclusivamente conductuales, o más apegado tanto como es posible que sea a parametraje exclusivamente conductual, hallamos que hay un severo problema a la hora de categorizar los comportamientos. El problema viene del craso relativismo subjetivista que se ha impuesto por los estudios del comportamiento derivado de ideologías como el marxismo o el liberalismo, siendo la más ponderante la marxista, derivado a que los estudios relacionados a la sociedad, llamados sociología, suelen estar bañados con dicha interpretación de la realidad que proviene de la ontología marxista. Estos impiden que se haga una categorización de los comportamientos debido a que podrían, entre muchas comillas, etiquetar negativamente a los organismos dentro de una serie de comportamientos exhibidos por ellos, que dentro del lenguaje vulgar se podrían catalogar como extraños o anormales, y derivado de un argumento subjetivista con motivaciones ideológicas de normalización de cualquier comportamiento, el conductismo ha caído dentro de dichas lógicas, anulando la categorización de comportamientos dentro de parámetros que puedan determinarlos como malos, solo que en lugar de usar ese lenguaje habría que usar términos técnicos y podríamos llamarlos extinguibles, debido a los problemas que se implican por su promoción. Así, el conductismo forma parte de los promotores del libertinaje de corte liberalista, dejando la determinación de las intervenciones conductuales al organismo, por lo que, si el organismo interpreta, siendo esta interpretación determinada por el ambiente, que su piromanía o necrofilia es algo bueno para él, entonces no necesita de ser intervenido para extinguir dichos comportamientos, llevando así al comportamiento las mismas lógicas liberalistas de permisividad del todo, de hipernormalización, como diría Adam Curtis, que sirve justamente para grupos de poder, usando al significante flotante S de la libertad, para mantener un constante control de los organismos usando dicha libertad, como si la libertad de la que tanto se desgastan los marxistas o liberales en defender estuviera fuera del alcance de los poderes económicos y políticos que pugnan constantemente por llevar más poder a sus arcas, o como si no hubiera algunas élites, como lo diría Gabriel Tarde, también usando a la imitación y a la sociedad en general como mecanismo para difundir sus ideas para obtener control y poder sobre las masas. La sacrosanta libertad está siempre sujeta a un poder, y ese poder es el Estado. No hay tal cosa como libertad metafísica. La libertad es un comportamiento, y ese está sujeto a parametraje tanto biológico como conductual como social. En este caso, la libertad que tanto esos dos grupos defienden y que tanto acusan a los que buscan una clasificación del comportamiento de estar limitando, no les vendría mal saber que son las regulaciones del Estado las que delimitan la libertad de los organismos. Así, si el Estado mañana dicta que el antisemitismo es ilegal, la libertad de los organismos cambia, y esa lógica se aplica a la totalidad de dicho concepto. La libertad no es una entidad metafísica que escapa a la comprensión de absolutamente todos y que tiene que venir de la magna y siempre recta filosofía a traducirnos a nosotros los ignorantes sobre ese universo que no ha sido demostrado. En este mundo nadie es libre, y no podemos seguir cayendo en las lógicas de toda conducta es buena, porque al imponer la relatividad de categorías caemos sin posibilidad de escape en la admisión de absolutamente todo. Cuando uno dice que no hay ni buenas ni malas conductas, admite en el acto que ve todo comportamiento como bueno, debido a que anula cualquier estándar de clasificación, e invariablemente dichos estándares en el caso del comportamiento nos sirven tanto para clasificar sus componentes y realizar un estudio de dichos comportamientos, tanto como para catalogar conductas que deben de ser extinguidas, debido a que siguiendo los parámetros de catalogación son peligrosas tanto para el organismo mantenerlas, así el organismo interprete que no lo son,
como para la sociedad el hecho de que se mantengan. Si los comportamientos no reciben dicha etiqueta, entonces los que dicen que solo hay conducta determinan las categorías de dichos comportamientos según la paga del cliente, porque mágicamente las conductas que eran solo conductas dentro del consultorio del interventor hácense con una clasificación determinada porque hubo dinero de por medio, llevando la determinación del comportamiento en un juego de hipocresía en el cual es el dinero el que va a determinar lo que hay que tratar o no tratar, que sería lo mismo que le interesa a esos poderes políticos que siguen la doctrina de Edward Bernays, que el comportamiento vaya en función de cuánto se pague o no, o de cuánto dinero haya de por medio conseguir para obtener más poder político o más desestabilización social, que se traduce en más poder político, en el cual dicha desestabilización social, creada por la admisión de cualquier comportamiento, después es usada por esos mismos poderes para, usando al Estado, establecer leyes que cada vez más limiten la libertad de los organismos. Importa además muy poco si dichas categorías molestan o incomodan a los organismos catalogados con determinados comportamientos, ya que la ciencia no se hace bajo los caprichos sentimentalistas del vulgo. Si nos ponemos a determinar la investigación científica según qué tanto grado de molestia le produce a alguien, entonces no hubiéramos pasado del primer cálculo matemático hecho. Recordemos, por ejemplo, que los pitagóricos asesinaron al primero que descubrió la existencia de los números irracionales porque contradecía los dogmas de los pitagóricos, por lo cual eso implica ya una molestia hacia ellos. Entonces limitamos ya todas las matemáticas solo porque a un grupo les molesta. Que esta teología percepcionista es la que tanto a los liberales que están metidos en la ciencia les gusta usar, creyendo que sirven al bien común cuando en realidad solo están sirviendo al poder que está inscrito dentro de la ciencia. Y es muy evidente que las categorías del comportamiento se tienen que hacer con mucho cuidado, ya que el solo lanzarlas así, con motivaciones ideológicas, no nos traerá nada mejor que la ideología subjetivista apoyante del poder. Hay que hacerlo con sumo cuidado. El problema es que hay que hacerlo, y muchos acobardanse ante tamaña empresa acusando a cualquiera que lo haga con añagazas como ese argumento que dice que ¿quién vigila a los vigilantes?, estableciendo así uno como el vigilante que no está siendo observado por nadie, como si actuase movido por fuerzas divinas o místicas, al cual puédesele además responder tan acomodaticiamente como el pasguato que formuló dicha lacra. ¿Y quién vigila al que dice que quién está vigilando a los vigilantes? Si vamos a reducir las críticas a una pantomima de la política, entonces no hay que esforzarnos mucho hacia esos entes, como si el mismo supuesto prurito de poder en el cual se sube uno para catalogar la vigilancia de otros, no pudiera catalogarse contra ese que acusa al otro de que está vigilando bajo qué parámetros, cuando de hecho se puede hacer. Si uno vigila, ¿quién te dijo a ti? O según qué te amparas para poder determinar quién que puedes vigilar a los que vigilan. Además, es muy evidente que la terminología mentalista tiene que desaparecer, ya que aparte de ser un lastre, ¿qué va? Una apología a la ignorancia, una agnotologética, nunca nos llevarán a hacer del conductismo una ciencia del comportamiento, que si bien es el mejor candidato para ese puesto, no lo tiene aún, como si con poner laboratorios uno pudiese llamar ciencia a algo. Es por eso que tal batería ideológica llamada trastorno mental tiene que desaparecer, porque no nos permiten investigar el comportamiento, no nos permiten analizar los parámetros componentes del comportamiento exhibido por los organismos, y sobre todo porque los parámetros usados para catalogar a alguien como poseedor de uno se fundamentan en un par de libros que cambian a conveniencia de los directores de los centros de donde se publican. Y está de más decir que lo último que esos entes piensan cuando hacen tales cosas es en la ciencia o en el bienestar de los organismos. Por ello, en lugar de usar una terminología tan manipulable y carente de cualquier fundamentación existente, se propone aquí un reemplazo a ese término que se establecería bajo el nombre de sistema conductual. Este término, además de buscar a reemplazar ese mentalismo, también viene a dar una aclaración de algo que los propios conductistas, por la influencia de la pseudociencia de la sociología, han caído. Si no hay ciencia del comportamiento, la sociología no es una ciencia tampoco, debido a que no tiene metodología fundamentada en el estudio del comportamiento de los organismos para catalogarse como una ciencia. E independientemente de eso, no es una ciencia
porque su método se fundamenta en una ontología, y toda ontología es una ideología autoritaria que asúmese como correcta y como la absoluta sin haberlo demostrado antes, simplemente asumiendo, sustentándose y deduciendo su puesto desde parámetros filosóficos, los cuales no sirven para nada más que crear un totalitarismo dentro de esa disciplina. Y es que los conductistas piensan también que el comportamiento del organismo está determinado por el contexto, y ese contexto lo ven invariablemente en términos sociales, cuando el contexto no es social todo el tiempo y algunas veces ni siquiera es social en absoluto. El contexto no opera modificando a todo el organismo, cual si de una entidad sin freno se tratase, como si el propio organismo no tuviese sus propias limitantes que harían que las contingencias del contexto, todas las contingencias del contexto posible, lo afectasen al mismo tiempo, cuando no es así, ya que el organismo tiene unos parámetros biológicos y los genes no es toda la biología como los deterministas genéticos quieren imponer, y aparte de esos parámetros biológicos hay conductuales que impiden la afectación del contexto en la misma intensidad en el organismo, o directamente en algunos casos anula el reforzamiento o la afectación del contexto en el organismo. En esto centraríase la idea del sistema conductual, ya que organismos dentro de ciertos sistemas de comportamiento no van a ser afectados ni se comportarán de la misma forma en un mismo contexto que otros organismos dentro de otros sistemas conductuales. Así, por ejemplo, un organismo dentro del sistema conductual liberal no va a reaccionar de la misma forma ante los impuestos que un organismo dentro de un sistema conductual marxista o capitalista, ya que al implicarse dentro de esos sistemas de comportamiento tanto parámetros biológicos como conductuales relativos a una determinada serie de ideas o de pensamientos que el organismo ha adquirido, lo cual resulta en que su percepción del mundo derivada de la ontología relativa a dichas ideologías cambia la reactividad que éste tiene hacia los estímulos externos. El sistema conductual no se limita a lo que en el cognitivismo llamarían trastorno mental, sino que se implicaría a cualquier serie de sistemas de pensamiento, como ontologías y filosofías, tanto como a afectaciones de corte conductual, como ansiedad, depresión y esquizofrenia. Así evítase la estigmatización del organismo con la etiqueta interpretada negativamente que presentan los trastornos mentales, sin caer en el relativismo subjetivista que quiere imponer la sociología desde su revisionismo reduccionista de la teoría crítica o de cualquier escuela de la sociología derivada del marxismo, aunque la teoría crítica es la mayor fuerza de estudios en sociología. Además de librarse del dogma teológico de que la cultura de alguna manera es la directora absoluta del comportamiento, que no es más que una negación del organismo, para abstraerlo en una idea, y se libra también del relativismo ese de que no hay buenas o malas conductas, sino solo conductas, que es un vil subterfugio para normalizar absolutamente todo al reducir la cuestión de dichas categorías a un mero percepcionismo en el cual el que acusa a los otros comete, y en un nivel mucho más craso, ya que siéntese con la materia como para imponer al resto que no hay tales clasificaciones porque derivan de un sistema moral. Y al interpretarse dicho sistema moral como una estrategia de supervivencia personal, o en su sentido vulgar como una serie de directrices conductuales que guiaría al organismo hacia una vida recta según esos parámetros, eso haría que dichas acusaciones de que hay buenos o malos comportamientos como un mero derivativo de una moral, como si la moral de un organismo existiese solo dentro suyo y no se pudiese generalizar al resto de organismos por una supuesta aislación indemostrada, como esa que dice que la realidad no existe y que por ello declamaciones morales son meros subjetivismos de un solo organismo, como si por el hecho de categorizarse de esa forma, de alguna manera eso ya pudiese anular el argumento sin antes demostrarlo. Y tercero, el que afirma a las dos anteriores clama esas como si ellas no fueran también dentro de un parametraje moral inmanente a él mismo, como si la filosofía, la ciencia y todo el razonamiento y pensamiento del organismo no estuviese siendo usado para fomentar dicha moral, para justificarla y demostrarla desde la percepción del organismo, como si la moral de los organismos viniese de una entidad llamada ignorancia, la cual está separada de todo, como si algún parámetro del comportamiento de los organismos estuviera realmente aislado de alguna parte del otro. Es moral la declamación del que dice que no hay moral como del que la niega,
niega e impone el relativismo bajo el subterfugio ese que dice que la moral impide la investigación. Lo que impide la verdadera investigación en el comportamiento del organismo, en el comportamiento de los organismos, es la imposición de parámetros sociales como los generatrices del comportamiento, que hacen tanto de la biología como del análisis experimental de la conducta un par de meros esbirros de la sociología, viniendo a fungir la cultura como la nueva mente. Para finalizar y dar un ejemplo de lo que un sistema conductual es, piénsese que dentro de un contexto determinado hay 100 contingencias posibles, que derivarían a 100 conductas distintas posibles. Pues el sistema conductual entonces es esa serie de parámetros biológicos, bioconductuales y conductuales que limitará la cantidad de contingencias posibles que derivarán a conductas posibles por X cantidad. Así pues, si el organismo presenta un sistema conductual depresivo, el organismo ya no se ve afectado por 21 de esas 100 contingencias posibles. Claro, es un ejemplo porque para empezar a determinar con materia sólida cuál es el número verdadero de contingencias en las cuales el sistema conductual limita, requeriría de una batería de matemáticas y de unas materias de física conductual que no existen en este momento ni existirán en mucho tiempo. No obstante, a pesar de las limitantes de física que existen en este ejemplo para poder demostrar de una forma mucho más exacta cuál es la cantidad determinada en la cual el sistema conductual limita la cantidad de contingencias a las cuales el organismo puede ser afectado o no, se sigue manteniendo la idea general de lo que un sistema conductual es. El mensaje del sistema conductual presenta partida doble. El comportamiento de los organismos no empieza en la cultura ni termina en los genes.